Con 1,9 me. Barron Trump se eleva por encima de todos. Pero no fue eso lo que hizo perder la cabeza a Internet. En octubre de 2024, aparecieron fotos de él con una mujer misteriosa. La gente decía que era una modelo checa. Otros afirmaban que era de la realeza. Entonces su padre soltó una bomba. No creo que haya tenido novia todavía. Entonces, ¿quién era la mujer? ¿Por qué los principales medios de comunicación publicaron la historia? ¿Y por qué desaparecieron de repente todas las fotos de ella? La verdad sobre la vida amorosa de Barron es más extraña de lo que nadie imaginaba. Todo empezó con una sorpresa. Apenas 6 meses después de su extravagante boda en Palm Beach, Melania le dijo a Donald Trump que estaba embarazada. Era agosto de 2005. Él acababa de entrar por la puerta cuando ella le dio la noticia. ¿Su reacción? Sorpresa total. No porque no quisiera tener hijos, los quería, sino porque pasó muy rápido. Más tarde dijo que siempre esperó tener hijos con Melania, pero no tan pronto. A los 59 años, Donald ya tenía 4 hijos. Donald Jr. tenía 28, Ivanka tenía 24, Eric tenía 22 y Tiffany tenía 2. Con la llegada de Barron, las diferencias de edad entre hermanos pasarían de 13 a casi 30 años. En muchos sentidos, Barron crecería como hijo único. Luego vino el nombre, Barron. No fue elegido al azar. Durante décadas, Trump utilizó John Barron como nombre falso cuando hablaba con los medios de comunicación. La utilizaba para promocionarse, eludir escándalos e incluso mentir sobre su patrimonio neto. Los periodistas bromeaban diciendo que las llamadas de Barron eran tan frecuentes que se convirtieron en un chiste interno. En 1990, finalmente admitió bajo juramento que sí, que en ocasiones utilizaba ese nombre. Así que cuando llamó a su hijo Barron, no era solo un nombre, era un legado, un tributo al alter ego que creó para parecer más rico, más duro y más poderoso. Ahora, ese personaje ya no era ficticio. Se había convertido en familia. Barron William Trump nació el 20 de marzo de 2006, a las 5 a.m. Pesó 8 libras y 7 onzas. Y a los 20 minutos, Donald ya estaba en la tele anunciando la noticia. Produzco niños, me mantengo joven, se jactaba. Ni siquiera estaba en la sala de partos. Había dicho que sería más fácil para Melania si se quedaba fuera, así que Melania tuvo que pasar por su primer parto sola. Aún así, Donald se aseguró de que las cámaras lo supieran. El bebé era hermoso, y la madre también. Y así, sin más, Barron llegó al mundo. Parte bebé, parte comunicado de prensa. Pero Barron no solo nació en la riqueza. Nació en una burbuja. Sus primeros años transcurrieron en el ático de la Torre Trump, de casi 11,000 metros cuadrados repartidos en 3 plantas, y uno de esos pisos era solo suyo. Una cocina privada, una sala de estar privada, incluso cuartos de niñera privados. No era una guardería, era un apartamento de lujo del tamaño de un niño. Los regalos llegaron como tributos reales. Ellen DeGeneres le regaló un cochecito de bebé de oro con una araña de cristal. Barbara Walters le envió un perro de peluche. Gayle King añadió una gran rana verde. A los 4 años, Barron paseaba en un Mercedes de juguete con su nombre en la matrícula. Fuera de su ventana, se extendía Central Park. Y bajando por el ascensor, el despacho de su padre. Su mundo cultural era igual de inusual. Melania, nacida en Eslovenia, se aseguró de que Barron hablara su lengua materna. A los 4 años ya tenía un claro acento esloveno. En Larry King Live, hasta el presentador se dio cuenta. «Tiene acento», dijo Larry. Melania asintió. «Pasa la mayor parte del tiempo conmigo». Para entonces, Barron ya hablaba 3 idiomas con fluidez. Donald le llamaba el listo. No solo era rico, era internacional. Criado en un ático, hablando en 3 lenguas y rodeado de un equipo de adultos, era un niño aparte. Melania no se limitó a vigilarlo. Ella manejó cada detalle. Le llamaba Mini Donald, no solo por su aspecto, sino por su actitud. Ella lo vestía con trajes. Decía que él no llevaba chándal. Le gustaban las corbatas. Le gustaba ser como papá. Insistió en que terminara el curso escolar en la Columbia Grammar de Manhattan antes de trasladarse a la Casa Blanca, aunque eso supusiera millones en seguridad extra. No quería perturbar su mundo y lo moldeó cuidadosamente. Ella hizo las reglas. Eligió a los profesores. Eligió a los amigos. Su hijo sería perfecto. Su hijo sería presidencial.
Barron empezó a hacerse eco de su padre de un modo que resultaba casi inquietante. A los 5 años ya jugaba al golf y hablaba de construir cosas. Melania dijo que le gustaba construir, derribar y volver a construir. Sonaba exactamente como Donald. Incluso sus patrones de discurso coincidían. La noche de las elecciones de 2024, cuando Barron habló en público, la gente se quedó atónita. Sonaba igual que su padre. Incluso usaba las mismas frases. Es muy bonito, decía una y otra vez. La voz, la confianza, el estilo, todo estaba ahí. Una anécdota llamó la atención. Durante una cena en Mar-a-Lago, Barron hizo una broma. O tal vez no. Alguien mencionó una cuchara de plata. Barron respondió: ¿quién comería comida con una cuchara de plata? La mía era de oro. No estaba siendo sarcástico. Hablaba en serio. Esa era su normalidad. La escuela era igual de exclusiva. Barron estudió en Columbia Grammar, uno de los colegios privados más selectos de Nueva York. La matrícula era de más de 40,000 al año. Pero no se trataba solo de las clases. Se trataba de la empresa. Hijos de multimillonarios, famosos y futuros jugadores de poder. Y en 2017, Barron hizo algo que ningún otro niño de 11 años pudo. Organizó un viaje de clase completo a la Casa Blanca. Alrededor de 80 estudiantes viajaron con escolta del servicio secreto. Se alojaron en hoteles de Washington y tuvieron una visita guiada personal. Conocieron al presidente, a su padre, almorzaron en la Casa Blanca y escucharon un discurso sobre cómo alcanzar su potencial. Era un recuerdo que nadie más podía crear, pero para Barron era solo parte de ser él mismo. Y luego está el giro que nadie ve venir. Barron se convirtió en tío cuando aún era un bebé. Su sobrina Kai nació en mayo de 2007, poco más de un año después que él. Técnicamente, él era su tío, pero en realidad eran compañeros. Hoy, Barron tiene 18, Kai tiene 17. Tienen casi la misma edad, y sin embargo, es su sobrina. Eso es lo que pasa cuando tus hermanos son entre 13 y 29 años mayores que tú. Tú eres el bebé y el tío. Es un árbol genealógico que hace un bucle sobre sí mismo. Cuando Donald Trump se convirtió en presidente en enero de 2017, la mayoría de la gente asumió que su familia se mudaría a la Casa Blanca de inmediato. Pero Melania y Barron Trump no. Se quedaron en Nueva York casi 5 meses. ¿La razón? Para que Barron pudiera terminar su curso escolar en la Columbia Grammar and Preparatory School de Manhattan. Sobre el papel, parecía una decisión sencilla y personal, pero en realidad desató una oleada masiva de críticas y tuvo un precio increíble. Del 20 de enero al 11 de junio de 2017, Melania y Barron permanecieron en la Torre Trump. El coste diario de la policía de Nueva York para protegerlos se estimó entre $127,000 y $146,000, y eso solo en lo que respecta a las fuerzas del orden locales. El servicio secreto solicitó una financiación adicional de $60 millones solo para mantener a salvo a la familia. La gente estaba furiosa. Más de 500,000 personas firmaron una petición exigiendo que Melania se trasladara a la Casa Blanca o pagara su propia seguridad. Argumentaban que los contribuyentes se veían obligados a pagar la factura de una elección personal que no aportaba ningún beneficio al país. Solo en esos meses, los gastos de viaje de Melania superaron los $700,000, casi el doble de lo que gastó Michelle Obama en todo un año. La reacción fue tan fuerte que se convirtió en una de las primeras grandes polémicas de la presidencia de Trump. Cuando Barron finalmente se matriculó en un nuevo colegio en Maryland, causó otro revuelo. No fue a la Sidwell Friends School, que había educado a los hijos de todos los presidentes desde 1986, sino a la St. Andrews Episcopal School de Potomac. Fue una gran ruptura con la tradición. St. Andrews nunca había acogido a un niño presidencial. El colegio se encontraba a unos 30 kilómetros de la Casa Blanca y solo contaba con 580 alumnos. Las clases eran pequeñas y la proporción de alumnos por profesor era de un impresionante 7-1. ¿La matrícula? $3,890 al año. Melania elogió la diversidad de la comunidad y la excelencia académica de la escuela, pero el cambio creó importantes problemas logísticos. El servicio secreto tuvo que revisar el funcionamiento diario de la escuela para mantener a salvo a Barron. La Casa Blanca intentó mantener la noticia en secreto para evitar protestas,
Pero los rumores se extendieron. Tuvieron que anunciarlo en mayo, meses antes de lo previsto. El 11 de junio de 2017, Barron se mudó a la Casa Blanca. Ese momento hizo historia. Era el primer hijo presidencial que vivía allí desde John F. Kennedy Jr. en 1963, 54 años antes. Con solo 11 años, se unió a una larga lista de hijas presidenciales que habían vivido en la Casa Blanca, pero muy pocos hijos. El último niño tan joven que vivió allí fue Charles Taft II, en 1908. La presencia de Barron aportó algo nuevo a la Casa Blanca, algo que no se había visto en décadas. Su estancia duró hasta enero de 2021. Para entonces, había crecido increíblemente, llegando a medir 1,9 m en la edad universitaria. A menudo sobresalía por encima de todos en los actos públicos, por lo que era imposible no verle, incluso a una edad temprana. Se esperaba que Barron participara en los principales actos de la Casa Blanca. Una de sus mayores apariciones fue el Easter Egg Roll de abril de 2017, al que asistieron más de 21,000 personas. Barron se situó en el balcón Truman con sus padres y pitó el inicio del evento. Las cámaras le captaron firmando tarjetas para los militares y mezclándose con los invitados. Durante el indulto del pavo de Acción de Gracias, estuvo junto a su padre mientras se perdonaba la vida a los pavos Drumstick y Wishbone. En Navidad, apareció con Melania mientras un carro tirado por caballos entregaba un enorme abeto Fraser de 19 pies. Tocaba una banda militar y las cámaras seguían cada momento. A pesar de la presión, Barron mantuvo la calma. Vestido con traje oscuro y camisa blanca, rara vez aparecía en público, por lo que estos momentos destacaron. Pero lo que realmente dio que hablar fue su estatura. Cuando cumplió 18 años, Barron medía entre 1,9 y 1,9. Era más alto que su padre, que medía 1,9, y su madre, que medía 1,7. Algunos incluso decían que seguía creciendo. Su estatura le situaba en el mismo rango que estrellas de la NBA como LeBron James. En una ocasión, fue fotografiado en el funeral de su abuela, sobresaliendo por encima de toda la familia. Las fotos se hicieron virales. La gente se quedó atónita. Donald Trump tenía una teoría. Dijo que Barron adquirió su estatura comiendo solo la comida de su abuela. La madre de Melania, Amalia Knafs, vivía con la familia y cocinaba platos tradicionales eslovenos. Trump decía a menudo que ella cuidaba de Barron. Así es como llegó a ser tan alto. Solo se comía su comida. Parecía una dulce historia familiar, pero la repitió tan a menudo que se convirtió en parte de su imagen pública. Amalia no se limitó a alimentarlo, ayudó a criarlo, le enseñó esloveno e incluso le ayudó a obtener la nacionalidad eslovena. Para Trump, su cocina no solo era nutritiva, era el secreto de la enorme estatura de Barron. Dado su tamaño, muchos supusieron que Barron jugaría al baloncesto, pero no fue así. Le gustaba el fútbol. Trump bromeaba a menudo diciendo que intentó convencer a Barron de que eligiera el baloncesto, pero este no cedió. «Le dije que ibas a ser jugador de baloncesto», dijo Trump una vez. Y él respondió, «Me gusta el fútbol, papá». A pesar de ser más alto que Michael Jordan, Barron eligió un deporte en el que ser tan alto puede ser una desventaja. Aún así, lo consiguió. Los observadores lo compararon con Peter Crouch, el famoso y alto delantero inglés. El estilo de juego de Barron demostraba verdadera habilidad, incluso con el reto añadido de su altura. Durante su estancia en Washington, Barron se incorporó al D.C. United Academy. No era una simple actividad extraescolar, se trataba de un programa juvenil de nivel profesional. Mientras vivía en la Casa Blanca, se entrenaba en serio y jugaba como centrocampista. Por aquel entonces, Wayne Rooney jugaba en el D.C. United. Trump invitó a Rooney y a su esposa Colleen a la Casa Blanca y pidió a Rooney que le ayudara a entrenar a Barron. Esa visita creó un revuelo mediático, especialmente cuando Colleen compartió más tarde una incómoda historia sobre algo que Trump le dijo a Barron durante la reunión. Pero para Barron era un sueño hecho realidad. Estaba practicando el deporte que amaba en el corazón de Washington mientras vivía en la casa más famosa de Estados Unidos. Incluso se puso una camiseta del Arsenal durante los partidos informales en el césped de la Casa Blanca. En enero de 2021, todo cambió para Barron Trump. Solo tenía 14 años cuando su familia hizo las maletas y abandonó la Casa Blanca, cambiando el poder político por el lujo privado. Su nuevo hogar, Mar-a-Lago,
una finca de 17 acres en Palm Beach. No era una propiedad cualquiera. Tenía 126 habitaciones, 33 baños, 3 refugios antiaéreos, campo de golf, spa, pistas de tenis y su propia playa privada. Donald Trump lo había comprado en 1985 por $10 millones. Ahora era en parte una casa y en parte un club privado con 500 socios. Y en medio de todo ello estaba Barron, adaptándose a un nuevo y extraño mundo lleno de políticos, miembros de la alta sociedad y constante ruido mediático. También tuvo que dejar atrás su antigua escuela y sus amigos de Washington, D.C., entrando en un nuevo capítulo lejos de los pasillos familiares. En agosto de 2021, Barron empezaba en una nueva escuela, la Oxbridge Academy. Era una pequeña escuela privada con solo 520 alumnos y costaba $34,800 al año. Situada a solo 15 minutos de Mar-a-Lago, encajaba perfectamente con el nuevo estilo de vida de la familia Trump. La escuela había sido fundada por el multimillonario William Koch, cuya familia tenía profundos vínculos políticos. Eso probablemente facilitó la admisión de Barron, a pesar del estricto proceso de la escuela, que pedía redacciones, expedientes académicos y recomendaciones de profesores. En Oxbridge, los alumnos podían estudiar asignaturas troncales e idiomas como español, francés, chino o incluso lenguaje de signos. Barron, ahora estudiante de segundo año, venía de St. Andrews, en Maryland, donde la matrícula era aún más alta, entre $45,000 y $47,000 al año. Esta nueva escuela prometía privacidad y unos estudios de primer nivel, pero pronto se convertiría en uno de los institutos más herméticos del país. Una vez que Barron se matriculó, el servicio secreto intervino. El colegio nunca había visto nada igual. Los agentes se situaron fuera de las aulas, le siguieron al baño y estuvieron presentes todos los días. Incluso el personal tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad. Se instalaron detectores de metales y aumentó la vigilancia. No se trataba solo de protección silenciosa. Cambió el funcionamiento de la escuela. En uno de los incidentes, una llamada al 911 obligó a cerrar la escuela. Los agentes se apresuraron a entrar en las aulas, confirmando lo grave que era la situación de seguridad de Barron. Aunque la administración intentó que pareciera normal, la presencia constante de agentes se convirtió en parte de la vida cotidiana en Oxbridge. Incluso con toda esa presión, a Barron le fue bien. Se matriculó con el nombre de Jack para pasar desapercibido, aunque todo el mundo sabía quién era en realidad. Nunca comía en la cafetería, sino que esperaba a ir a casa, a Mar-a-Lago, para comer. Aún así, sus compañeros de clase lo describían como un chico despierto y centrado. Le iba especialmente bien en las clases de ciencias y podía mantener conversaciones. Parecía manejar la presión, los estudios, los medios de comunicación, la seguridad, todo a la vez. A pesar de todo, se labró una reputación de estudiante sobresaliente, que más tarde le ayudó a ser aceptado en varias de las mejores universidades. Pero mientras se preparaba para la universidad, se desató una tormenta inesperada. En agosto de 2024, un usuario de las redes sociales llamado Mr. Weeks, de nombre real, Dane Weeks, publicó una foto en la que afirmaba mostrar a un joven Barron en Central Park. Dijo que había trabajado como niñero para una familia que conocía a los Trump y que había visto a Barron a menudo durante la infancia. Luego afirmó que Barron había matado a 2 pájaros, 3 conejos y un perro. Internet explotó. Un post obtuvo más de 19 millones de visitas. Ya no se trataba solo de los Trump, era un incendio viral dirigido a un adolescente. La afirmación más inquietante llegó poco después. Mr. Weeks dijera que había visto a Barron abofetear a su niñera en Central Park. No solo lo mencionó una vez. Repitió la historia en varios posts, añadiendo más detalles cada vez. Dijo que el incidente había ocurrido después del colegio y que había estado allí por su trabajo con niños que asistían al mismo colegio que Barron. La acusación era cruda, específica y muy incendiaria. Las redes sociales se hicieron eco de la noticia, pero la cosa fue a más. Mr. Weeks afirmó que Barron había atacado a alguien con un cuchillo más de una vez. Incluso sugirió que se había investigado si Barron había tocado a otros chicos de forma inapropiada durante las fiestas de pijamas. Según él, Barron había volteado pupitres, escupido a la gente, golpeado a compañeros de clase e incluso atacado a Donald Trump durante un espectáculo navideño. Las historias se volvían más oscuras con cada post.
Algunos empezaron a tacharlo de falso, pero el daño ya estaba hecho. Internet se hizo eco de la noticia, y las afirmaciones siguieron propagándose. Pronto, la gente empezó a investigar al propio Weeks. ¿Quién era ese hombre que decía tener acceso a la familia Trump? Los internautas trataron de verificar sus antecedentes. No encontraron ninguna licencia, ni guardería, ni historial profesional, ni pruebas de que hubiera sido terapeuta o niñera. Todo empezó a parecer sospechoso. Cada nueva afirmación parecía más descabellada que la anterior. Sin credenciales ni pruebas reales, muchos empezaron a sospechar que toda la historia había sido inventada, posiblemente para llamar la atención o impulsar una agenda política. Mientras tanto, Barron tenía que tomar decisiones reales. Donald Trump dijo a los periodistas que su hijo había sido aceptado en varias universidades. Dijo que Barron estaba muy solicitado y tenía grandes aptitudes. Incluso mencionó Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, donde él mismo había estudiado. Pero los rumores comenzaron a arremolinarse. En Internet se afirmaba que escuelas como Harvard, Stanford y Columbia habían rechazado a Barron. Algunos decían que ni con el dinero de Trump podría entrar. Los verificadores de hechos no pudieron confirmar nada de eso. Pero los cotilleos habían cobrado vida propia. Al final, Barron eligió la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Fue una gran ruptura con la tradición familiar. Durante décadas, los hijos de Trump habían ido a Wharton o Georgetown. Esta vez, Barron siguió su propio camino. Donald Trump admitió que fue inesperado y dijo: "Nosotros no hicimos eso. Nos decantamos por Stern". La decisión fue sorprendente por otra razón. Trump había criticado públicamente a Nueva York, calificándola de ciudad en declive. Pero Barron se quedaba en la ciudad, dispuesto a trazar su propio camino. Su vida universitaria no sería como la de los demás. En lugar de mudarse a una residencia, Barron se alojó en la Torre Trump. Se desplazaría a la Universidad de Nueva York como un hombre de negocios local, saltándose los dormitorios compartidos y las salas de estudiantes que la mayoría de los estudiantes de primer año conocen. Melania respaldó la decisión. En una entrevista televisiva, dijo: "Fue su decisión y la respeto". Alabó su amabilidad, inteligencia e independencia, pero admitió que su vida era muy diferente a la de otros adolescentes. Mientras sus compañeros pedían pizza en sus dormitorios, Barron viajaba en ascensor en un rascacielos dorado. También se habló de que Melania podría seguirle allá donde fuera a la universidad. Siempre había mantenido a Barron alejado de la opinión pública, protegiéndolo ferozmente. Algunos se preguntan si su influencia contribuyó a su decisión de quedarse en Nueva York. Si él se hubiera ido a otra ciudad, Melania también habría tenido que mudarse. Y eso no fue fácil para una familia rodeada de agentes del servicio secreto y tensiones políticas. Quedarse aquí resolvió muchos problemas. Permitió a Barron estudiar en paz. Melania permanece cerca y la familia evita aún más titulares. El 9 de julio de 2024, todo cambió para Barron Trump. Acababa de cumplir 18 años y acababa de graduarse en el instituto. Esa noche, en el mitin de su padre en el campo de golf de Doral, Florida, Donald Trump presentó a su hijo menor ante la multitud. Era la primera aparición política de Barron. Cuando se levantó, agitó el puño y saludó. La multitud estalló. Los aplausos no cesaron. Se convirtió en la ovación más sonora y prolongada de todo el mitin. Trump parecía conmocionado. Se rió y bromeó diciendo que Barron podría ser más popular que sus hermanos mayores, Don y Eric. Ese momento, captado por miles de teléfonos, se hizo viral en cuestión de horas. De repente, Barron Trump dejó de ser el tranquilo hijo menor. Era una figura en alza y la gente quería saber más. Entre bastidores, estaba ocurriendo algo aún más sorprendente. Barron no solo asistía a los eventos, sino que ayudaba a darles forma. Se convirtió en la figura clave detrás de una de las estrategias de campaña más audaces de 2024, el Podcast Playbook. Según fuentes internas, Trump preguntaba: ¿has hablado de esto con Barron? Antes de aparecer en cualquier podcast, la aprobación de su hijo era necesaria. Esa estrategia puso a Trump en programas como Joe Rogan, Logan Paul, y una transmisión en vivo con Aiden Ross que alcanzó casi 600,000 espectadores en vivo. Barron entendió algo que la mayoría de los asesores políticos no. Le dijo al personal: la broma no es el meme. La broma es estar en el meme. Sabía cómo funcionaba la generación Z y dio sus frutos. Gracias a este enfoque,
Trump obtuvo una ventaja de 4 puntos entre los votantes de 18 a 34 años. Un asombroso 87% de los votantes jóvenes dijeron que era probable que votaran. Para una generación que se inclinó a la izquierda en el pasado, esto fue histórico. En mayo de 2024, el Partido Republicano de Florida concedió a Barron uno de sus mayores honores. Fue nombrado uno de los 40 y uno delegados a la convención del Partido Republicano en Milwaukee. Sus hermanos, entre ellos Tiffany, Don Jr. y Eric, también fueron seleccionados. Esto fue grande. Los delegados suelen ser mayores y estar muy implicados en política, pero Barron, a pocas semanas de graduarse en el instituto, consiguió el visto bueno. Entonces llegó el shock. A través del despacho de su madre, Barron lo rechazó. Dijo que tenía otros compromisos. Los comentaristas se quedaron atónitos. Este tipo de oferta no se hace 2 veces. Demostró que, aunque el partido le quería, Barron no tenía prisa por ser el centro de atención. Pero su influencia digital no hizo más que crecer. En marzo de 2025, Trump habló a Fox News sobre las habilidades tecnológicas de Barron. Apagó su portátil. 5 minutos después, volvió a entrar, dijo Trump. Algunos se rieron de lo simple que era la historia, pero el personal de campaña sabía que había más. Barron tenía un profundo conocimiento de las redes sociales, los memes y las tendencias online. Ayudó a orientar la estrategia de contenidos, dominaba los ritmos de TikTok y entendía cómo funcionaban Instagram y YouTube mejor que nadie en el equipo. Para la noche de las elecciones de 2024, Barron se mantenía erguido, literalmente, con 1,9 metros de estatura. Sobresalía por encima de la multitud. Pero fue su estrategia, no solo su altura, lo que marcó la diferencia. La estrategia del podcast juvenil había cambiado el partido. La voz sin filtros de Trump llegó a cientos de millones de personas a través de largas conversaciones. Un podcaster dijo que los jóvenes estaban cansados de que les mintieran. La charla real y desordenada de Trump conectó. Barron también apostó por los memes, los clips cortos y los microinfluencers de confianza con seguidores pequeños pero leales. Las encuestas a pie de urna confirmaron el resultado. Trump ganó mucho terreno con la generación Z en comparación con 2020. Muchos atribuyeron a Barron ese cambio. Nunca pronunció un discurso, no publicó nada en las redes sociales. Pero su influencia lo marcó todo. Sin embargo, no todos los titulares giraban en torno a la política. En octubre de 2024, corrió el rumor de que Barron salía con una modelo checa llamada Clara Jones. Varios medios importantes lo recogieron, pero algo era extraño. No había fotos, no hay avistamientos de eventos, no hay publicaciones. Incluso las pocas fotos de la propia Clara Jones eran incompletas. Algunos se preguntaban si siquiera existía. Entonces Donald Trump habló claro. En una entrevista con Patrick Bet-David, dijo: "No creo que haya tenido novia todavía". Era raro que Trump hablara de la vida privada de Barron. A menudo presumía de la altura o los estudios de Barron. Pero esta vez cerró firmemente la puerta a los rumores de citas. Ya fuera para proteger a su hijo o porque los rumores eran falsos, el mensaje estaba claro. Hubo una chica que sí tenía pruebas de conocer a Barron, una usuaria de TikTok llamada Maddie. Afirmó que eran novios de la infancia en la escuela primaria. Y tenía fotos reales. Fotos de ella con el joven Barron. Incluso una con Donald Trump. La historia de Maddie era inocente y dulce. Llamó a Barron su primer BF. Y bye, a Internet le encantó. Sus videos se hicieron virales. Su número de seguidores se disparó. Lo que empezó como un flechazo infantil se convirtió en una tormenta mediática. A la gente le fascinaba la idea de que la pequeña Maddie y el pequeño Barron estuvieran enamorados. Parecía real, aunque perteneciera al pasado. Entonces llegó el rumor más salvaje de todos. Princesa Leonore de España. La fantasía de una pareja real. Trump encendió las redes sociales. Un tuit viral los calificó como una pareja hecha en el cielo. Sus partidarios destacaron su edad, su aspecto, sus valores y sus poderosas familias. Algunos bromeaban con la posibilidad de que Barron se convirtiera en rey de España. Los hilos de Reddit y las páginas de memes no se hicieron esperar. Sin confirmación. No hay fotos ni una palabra de ninguna de las partes. Pero a Internet no le importó. Era una historia demasiado jugosa para ignorarla. A medida que estas historias se acumulaban, los críticos planteaban serias dudas.
¿Por qué un joven de 18 años que nunca pidió atención fue arrastrado a un chisme romántico sin pruebas? Los expertos dijeron que cruzó la línea. Barron no tiene un Instagram público. No ha hablado de su vida personal. Sin embargo, los rumores sobre su vida amorosa estaban por todas partes. Se llamó la atención de los periodistas por ignorar la ética básica. Algunos recordaron el caso Murray, en el que un juez dictaminó que la fama por sí sola no justifica la invasión de la intimidad de un niño. Pero en el caso de Barron, los medios ignoraron a menudo esas reglas. En medio de todo esto, Trump hizo un último comentario sorprendente en marzo de 2025. En una entrevista, dijo que el futuro de Barron podría estar en la tecnología, no en la política. Aunque Barron estudiaba empresariales en la Stern School de la Universidad de Nueva York, su verdadero talento, según Trump, estaba en la tecnología. Trump repitió la historia de Barron desbloqueando el portátil y dijo que su hijo tenía una aptitud increíble. Barron ya había ayudado a gestionar acuerdos de podcast de alto perfil y estrategia online. Un livestream con el youtuber Aidan Ross relató el éxito de Barron. Alcanzó los 500,000 espectadores en directo. Más de 100 millones de personas vieron los clips después. Esa influencia